Mario Rivadulla presenta Teledebate. Con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Recuerden que estamos llegando a toda la teleaudiencia a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país. La frase de este día: el paraíso no está hecho para los vagos. Una reflexión de Don Bosco. Vamos a recorrer la historia para ver qué ocurrió este día. En el año 1809, el general francés y gobernador de la colonia Ubarquier es derrotado por las tropas dominicanas comandadas por el general Juan Sánchez Ramírez en el combate por el castillo de San Jerónimo. En 1856, tropas dominicanas al mando del general Juan Luis Franco Vidó, Pedro Florentino y Lucas Peña infringen una derrota a las fuerzas haitianas comandadas por Faustino Zuluc en los campos de Sabana Larga y Jacuba. Y en 1969, a la edad de 90 años, fallece en su retiro de Londres Winston Churchill, periodista, escritor, orador y político. Fue figura cimera en la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial, en cuya primera etapa Inglaterra tuvo que resistir en solitario el asedio e intento de invasión por parte de las fuerzas militares alemanas. Después de la victoria, fue primer ministro durante 2 periodos consecutivos. Dejó un vasto e importante legado literario donde resaltan la Segunda Guerra Mundial, historia de los pueblos de habla inglesa y sus memorias. Ha sido el único primer ministro británico en recibir el Premio Nobel de Literatura. Su nombre ha quedado grabado para la posteridad como ejemplo de inteligencia, liderazgo, coraje y tenacidad. Tirando a fondo, categórica. A sus conocimientos, Germania Montaz suma su eficiente y transparente gestión en la Dirección General de Impuestos Internos. Bastan y sobran esas credenciales para prestar mucha atención a sus opiniones sobre un tema que maneja al dedillo. Al señalar que el 73% del ingreso tributario ya está comprometido, lo que deja escaso margen de maniobra al gobierno y de capital para fomentar el empleo y la inversión, ha sido categórica al plantear que es del todo imposible mantener un gasto público de 800.000 millones de pesos con unos ingresos de tan solo 600.000, financiando el déficit por vía del endeudamiento en forma indefinida. Más aún se atreve a plantear un tema que ella misma reconoce que es odioso, pero resulta inevitable, y es la imposibilidad de destinar cada año el aumento progresivo del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. El reto, como bien advierte, no es solo aumentar los ingresos, sino reducir los gastos, ajustándolos a nuestra realidad. Al Congreso toca no aprobar a tontas y a locas leyes que involucren erogaciones que el Tesoro Público no está en capacidad de soportar. La ley de lavado contiene una serie de disposiciones que convierten a la Dirección General de Impuestos Internos en una especie de superpoder en el campo tributario. No solo tendrá acceso a información bancaria sin autorización judicial, sino que además se le otorga facultad para imponer sanciones millonarias por vía administrativa en aquellos casos en que se viole la misma. Luego de una reunión en el Instituto de Transporte Terrestre, los representantes del sector que controla de manera monopólica el transporte interurbano en la provincia de la Altagracia decidieron aplazar el paro general con que habían amenazado por la concesión del permiso a Unibus Metro para cubrir el servicio al centro turístico de Capcana. La directora del organismo les aclaró que la ley los faculta para regular y validar los contratos privados en esa actividad, siempre tomando en consideración el respeto a la libre empresa y la libre competencia. Esto es algo que no acaban de aceptar dichos gremios, que escudan sus privilegios en supuestos derechos adquiridos que ni contempla la ley ni nadie les ha otorgado. Y el ministro de Educación, Andrés Navarro, pondera como positivos los resultados generales
arrojados por la primera fase de evaluación de desempeño del Ministerio Público. 4% fue excelente y un 77% se ubicó entre bueno y muy bueno. Solo un 19% quedó en la categoría de mejorable. Un total de 55.435 docentes participaron en la prueba. Y no solo algunos ambientalistas, sino agricultores de la zona que se llevaría a cabo la operación y otros sectores de San Juan de la Maguana se han mostrado extrañados e inconformes con el posible permiso a la Gold Quest para la explotación subterránea del yacimiento de oro y otros minerales. Se advierte que unas 500.000 tareas agrícolas en cultivos serían afectadas, al tiempo que también los acuíferos de agua potable de la cordillera, lo que convertiría en un desierto el rico valle sanjuanero. Ahí tenemos una vista aérea del mismo. Toca a los técnicos de medio ambiente evaluar la posibilidad o no de explotar la mina con un mínimo irremediable daño ambiental. Y por más que víctima de un intento de asalto, nada justifica el linchamiento del autor cuando éste ya había sido sometido, en vez de entregarlo a las autoridades para ser remitido a la justicia. Tal es el caso del médico Julio Gómez, su sobrino y otros 3 imputados, sobre los cuales pesa la evidencia fílmica que establece la forma en que dieron muerte a golpes y patadas al frustrado asaltante. Por ese camino terminaríamos convertidos en un país salvaje. Penoso y condenable el alevoso asesinato en su convulsa vivienda de la ciudad colonial del octogenario médico Salvador Forastieri, acuchillado por un asaltante que trató de despojarlo de sus pertenencias. Tío del también conocido profesional Pedro Pablo Yermenos, quien mantiene una polémica columna en el Nacional, la víctima destacó por su ejercicio de medicina comunitaria y servicio social. De esperar que las autoridades den pronto con el responsable sea sometido y reciba el merecido castigo de largos años de prisión. Insólito que se haya intervenido el Hospital Moscoso Cuello para ejecutar distintas reparaciones sin suspender los servicios sanitarios. Contrario al más elemental buen juicio que el personal tenga que trabajar y los pacientes ser atendidos en medio de un ambiente totalmente contaminado por el polvo, residuos de cemento y agua guacali. No es precisamente un premio que merece aquel a quien se le ocurrió y es responsable de una orden tan absurda. Y a última hora se supo que el tribunal que conocía la apelación contra ese mandatario brasileño Lula da Silva ratificó la condena en contra de este de 9 años y medio de prisión por actos de corrupción. Vamos a hacer una pausa y al retorno pues ya estaremos conversando en Teledebate con nuestro huésped de hoy. Bien, con nosotros el licenciado Luis José Chávez. Luis José es presidente de Adonpretur, es la Asociación Dominicana de Prensa Turística, es vicepresidente de la ADPE, Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, pero sobre todo un experimentado comunicador con muchos años de ejercicio prestigioso en la carrera. Luis José, encantado. Y agrégale, si va a citar quizás un poco mi trayectoria y sobre todo mi responsabilidad actual. Yo soy vicepresidente del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo. Ah, no sabía eso. Sí. Bueno, pues te felicito. Que reúne a las asociaciones de periodistas turísticos de España y América Latina. Sí, fui electo en la última asamblea celebrada en Colombia como primer vicepresidente. Bueno, todavía tú traes los colores de Madrid, parece que tomaste mucho vino. Bueno, Luis José participó en la amplia delegación dominicana que estuvo en Madrid asistiendo a la FITUR. ¿La FITUR exactamente qué es, Luis José? Es la feria de turismo internacional que se celebra en España. ¿Siempre se celebra en España? Es la segunda feria más importante del mundo después de la ITB de Berlín. Es un escenario que ningún país interesado en desarrollar sus potencialidades turísticas se puede perder. Es lo que explica, por ejemplo, y esto como una digresión,
que en la Feria de París, conocida también como Top Resa, en octubre del año pasado, luego del paso de los huracanes que afectaron el Caribe, ahí estaban presentes hasta San Martín. Tú dirías, bueno, pero San Martín no tiene nada que ofrecer. Claro. Pero quería llevar el mensaje. Tenemos una situación crítica, pero nosotros vamos a continuar. Estamos rehabilitándonos y vamos, lógicamente, a trabajar para ofrecer el servicio a los turistas interesados en volver a San Martín. Lo mismo estaba también en Dominica, que también fue duramente aceptado. Sí. Bueno, y yo fui al stand de Dominica y pregunté, ¿y ustedes qué hacen aquí? Digo, no, estamos aquí porque no tenemos servicio ahora mismo, pero nos vamos a recuperar. Claro. Porque el Caribe, se puede decir literalmente, vive fundamentalmente del turismo. Turismo es lo que mueve la economía de esos países. Y alguna gente piensa que el turismo en alguna medida anula el interés, la importancia o la prioridad de otros renglones productivos, pero no es así. Verdad. Los potencializa. Claro. Porque ahora mismo, por ejemplo, el turismo dominicano es el más importante mercado del sector agropecuario. Para mí el turismo está haciendo el papel, en este caso, de motorizar la economía dominicana. El mismo papel que hizo en su momento la industria azucarera del CEA. Sí, claro. Sí. Pero con un impacto transversal mayor que el de la industria azucarera. Claro. Porque el turismo impacta prácticamente todos los renglones productivos y económicos del país. Inclusive de aquellas comunidades, por ejemplo, donde no hay turismo. Yo estaba hace un par de meses en Pedernales y conversaba con representativos de esa zona y me explicaban, mira, la producción de pesca de Pedernales, su principal mercado es Punta Cana. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, de un extremo al otro. De un extremo a otro, pero tiene un mercado seguro. Y todo el mundo sabe también que el turismo consume mucho ron, mucha cerveza, claro, mucho plátano, mucha yuca, mucha papa, mucha cebolla. Bueno, fíjate que a cuánto ascienden las compras de productos agrícolas, ya andan como por 25.000 millones de pesos anuales. Eso es una exportación. Mucha artesanía. Esa es una exportación sin salir de la frontera. Mucha varilla y cemento. Correcto. Porque bueno, cuando se evalúa el turismo y se mide desde el punto de vista de su aporte al Producto Interno Bruto, se entiende que la construcción no tiene que ver con el turismo, porque es un renglón aparte. Sí. Sin embargo, resulta que el turismo, y me lo decía Fran Ranieri en la Feria de Madrid, el turismo dominicano es el mercado, consume el 15% de las varillas, por ejemplo, y los bloques. Sí, cuando tú levantas un hotel no lo traen hecho, hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo aquí. Y además mano de obra que emplea. Mano de obra. En realidad el turismo es el turismo bien llevado naturalmente, y en eso yo creo que el país está embarcado. Es una gran opción como, vamos a decir, como eje central de una política de desarrollo económico. Creo que el país lo está entendiendo. En los últimos años, inclusive la propia declaración del gobierno del presidente Danilo Medina de asumir el turismo como, si se quiere, el eje central del desarrollo económico nacional es una muestra de eso. Pero hace tiempo, desde Balaguer, cuando creó la primera ley de incentivo. Claro. Luego Salvador Jorge Blanco, don Antonio Guzmán, también le prestó una atención especial al turismo. Con la creación de los polos turísticos y el Banco Central. Y Salvador Jorge Blanco también le prestó una gran atención y modificó la ley justamente para ampliar los incentivos. Y esas políticas siempre han tenido un efecto multiplicador en beneficio de la actividad turística. Y ahora la última modificación de la ley de incentivo al desarrollo turístico fue en el año 2013 y también tuvo la virtud de impactar notablemente el desarrollo del turismo en diferentes comunidades, inclusive Puerto Plata, que se había estancado. Sí,
Sí, está resurgiendo. Sí. Bueno, Luis José. Me preguntaste, claro, sí. sobre Fitur. Y yo entré, me fui a París de inmediato. Está bien. y después seguí por el Caribe. Dicen que París bien vale una misa. Bien. Luis José, bueno, tú estuviste presente en la feria. Cuando a su regreso al país, o mejor dicho, desde allá mismo, el ministro de Turismo envió para acá una serie de informaciones muy alentadoras. Dijo que prácticamente se habían hecho contactos para construir 20.000 nuevas habitaciones. Sí. Pero sobre todo, eso en el plano general, pero en el plano específico local, habló de un posible proyecto de 9.000 en el área de Pedernales, que es una de las áreas más deprimidas del país, ¿no? Y que tiene, en este caso tiene tanto esa posibilidad como tiene el potencial de Bahía de las Águilas, que hay que recordar que semanas atrás el propio presidente Medina encabezó un grupo de inversionistas extranjeros que dice que están interesados en desarrollar un gran proyecto de turismo ecológico en Bahía de las Águilas. Sí, de turismo sostenible, para llamarlo de alguna manera, que es el que garantiza, lógicamente, un desarrollo sin impactar negativamente ni el entorno ecológico ambiental, ni el desarrollo futuro, porque no consume. Supone que el turismo sostenible representa una alternativa para lograr un desarrollo que no sustraiga, lógicamente, los bienes, los recursos que necesitan las próximas generaciones. Ese es el sentido precisamente del concepto de sostenibilidad en el turismo. Pero en el caso de Pedernales, a mí me llamó mucho la atención ese enfoque. El ministro ciertamente dio esa información. Y en un informe que prepara Don Pretur, en este caso lo hago yo como presidente de su participación en la feria, yo justamente destaqué el aspecto relacionado con las 9.000 habitaciones que propone un empresario español, un inversionista español en Pedernales. Está listo, esperando ciertamente que el gobierno dé el banderazo. De hecho, el Ministerio de Turismo ya trazó un proyecto de desarrollo turístico sostenible en Pedernales y yo fui testigo porque participé junto a Maribel Villalona en la presentación de ese proyecto a los representativos de Pedernales, incluyendo a Don Pretur Pedernales, que representa a los periodistas turísticos de esa provincia. Y la verdad es que ya el tema no depende ni siquiera de la cartera responsable, depende de una decisión, creo que del Palacio Nacional. Hay una comisión que tiene mucho que ver con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que tiene la sartén por el mango. Tiene mucho que ver con aspectos relacionados con el tratamiento de las áreas protegidas, pero tengo entendido que los proyectos de desarrollo para Pedernales no tienen nada que ver con las áreas protegidas de Bahía de las Águilas. Hay una separación, una delimitación clara. Claro está, hay un aspecto de tipo legal que todavía está pendiente en los tribunales de definición, ¿no? Pero hay áreas que no están envueltas en la litis de tipo legal. Entonces, vamos a trabajar con esa. Exactamente. Oye, y hay que hacerlo. Mario, hay que hacerlo. Mira, Pedernales aparece en los primeros puestos del mapa de la pobreza de la República Dominicana y tiene un potencial enorme. Pero Pedernales perdió la cementera, perdió la minera, y lo único que le queda ahora mismo es el turismo y las tarjetas que entrega el gobierno, ¿no, verdad?, a las personas más pobres. Pero con eso usted no puede sostener. No. Bueno. Y con tanta riqueza como tiene Pedernales, yo creo que hay que pensar seriamente en un proyecto de desarrollo sostenible, aunque se use un término que algunos entienden que es un poco sofisticado, pero sostenible, sano, que no sacrifique la naturaleza. Correcto. Que no sacrifique la calidad de vida de la gente, que no represente, por ejemplo, un impacto tan negativo desde el punto de vista del desarrollo urbano, como ha pasado en algunas comunidades turísticas, que se arrabalizan de una manera increíble, porque no hay intervención del Estado, porque no hay normativas para regular el proceso de desarrollo urbano.
Es decir, usted no puede permitir bajo ningún concepto que en nombre de la pobreza y en nombre de la necesidad de usted tener un techo, construir donde le dé la gana y bajo las condiciones que le dé la gana. Una de las cosas que a mí me han llamado la atención, y la he comentado en los espacios donde yo participo como comunicador, es que yo hice una visita a Puerto Rico, en el ferry, hace aproximadamente un año, y llegamos al puerto de Puerto Rico, donde llega el ferry, y desde ahí nos trasladamos a una comunidad que se llama Barceloneta, donde hay una zona franca especial, donde venden productos de marca a muy buenos precios, tipo outlet. Entonces, en ese trayecto de 50 y tantos kilómetros, yo no vi un solo semillero. O sea, no vi una sola comunidad arrabalizada. Y yo hice la reflexión, es que no hay pobreza en Puerto Rico. Claro que sí. Ahora, parece que hay orden y autoridad. Porque los pobres viven allá, ¿eh? Yo me imagino que viven de acuerdo a cierto orden, ¿eh? Ciertamente que tú te metes en San Juan y te va a encontrar con comunidades del barrio obrero, ciertamente, con características propias que evidencian los niveles de pobreza que hay en esas comunidades, pero con orden. Entonces, aquí no, y no lo digo por las construcciones que se han desarrollado a todo lo largo de la autopista Duarte, el caso de Villa Altagracia es una cosa tremenda, y todo el mundo sabe que esas viviendas se construyen a la vista de todo el mundo, incluyendo la autoridad policial, la que tiene que ver con la regulación municipal. Pese a que está prohibido, pero lo permiten. Bueno, pero lo más alarmante es que eso mismo ya está sucediendo en la carretera de Samaná. La carretera que va desde la Avenida Las Américas hasta Rincón de Molenillo, que está más cerca de Nagua que del pueblo de Samaná, bueno, pues mira, también se está poblando de construcciones improvisadas e informales. Tú sabes, Luis José, que entonces ese desorden le echan la culpa al turismo. Tú sabes, por ejemplo, en Punta Cana hay más de 20.000 haitianos residiendo ahí, en viviendas así, desordenadas, pero te va a Verón y te encuentras con lo mismo, con dominicanos residentes ahí. Eso ahí se ha desarrollado. Yo sé que han habido iniciativas, por ejemplo, de Fran Ranieri, del Grupo Punta Cana, para desarrollar proyectos, un poco para organizar la vida, pero eso no le corresponde al sector privado, es al Estado. Tiene que haber un mecanismo para regular el desarrollo de nuestras comunidades en los entornos turísticos, y debe ser en todo el país. En todo el país. En todo el país. Mira, lo que pasa aquí se han convertido el padre familia y la pobreza se ha convertido en una especie de patente de curso para hacer lo que te da la gana. Óyeme, no puede ser. Se te emplazan en las cañadas, en las cañadas, en las áreas de desagüe natural, en las áreas de drenaje natural. Exacto. De algunas regiones, de algunas comunidades, y después cuando viene el aguacero, viene el río a reclamar su espacio, entonces la gente se queja. Pero uno entiende que quizás la culpa y la responsabilidad no es de los pobres, es de la autoridad, que tienen que entender que ciertamente la pobreza amerita un tratamiento, pero no puede ser el dejar hacer y dejar pasar. En forma desordenada. Tiene que haber una intervención. Claro. Pero en forma ordenada. En forma ordenada y racional. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Bien, seguimos conversando con Luis José Chávez. Luis José, algo que me ha llamado mucho la atención en los últimos años es cómo se ha incrementado la construcción de hoteles en la ciudad capital. Hace algunos años que había 3 o 4 hoteles, embajadores, ahora hay una cantidad, pero además unos hoteles de primerísima, de 15, 20 plantas, de las principales cadenas internacionales. Y entonces la capital se está convirtiendo también en un polo turístico por sí mismo. Entonces está la cuestión también de la ciudad colonial. Yo creo que el remozamiento de la ciudad colonial tiene una gran importancia, no solo desde el punto de vista cultural e histórico,
sino también porque se está incrementando también el turismo en la ciudad colonial. Sí, sin duda, sin duda. Mira, antes de entrar en ese aspecto, el tema de el auge de la construcción de hoteles en Santo Domingo y el abordaje de la ciudad colonial desde el punto de vista del proyecto de remozamiento que lleva a cabo el Ministerio de Turismo con el soporte del Banco Interamericano de Desarrollo, quiero abrir un breve paréntesis para sumarme al regocijo del pueblo dominicano por la elección de Vladimir Guerrero. Justamente acaba de producirse y lo he recibido a través de Twitter. Vladimir. El tercer dominicano llevado al Salón de la Fama. Primero Juan Marichal, luego Pedro Martínez y ahora Vladimir Guerrero. Y el primer jugador de campo. La tormenta de Don Gregorio, como le llamaban a él. Sí, primer jugador de campo. Sí, primer bueno, jugador de posición. Ya era una línea, porque ahí venía, fíjate, día por día, la prensa le dio mucho aliento y le dio mucho seguimiento. Y era ya prácticamente una cosa hecha. Todo el tiempo estuvo de manera consistente sacando 94, casi 95% de los votos, cuando nada más hacían falta 75. Pero más que merecido. Los números ahí están con él. Y una conducta deportiva, intachable, ética, ejemplar también. Y aparte es un individuo muy humilde, profundamente humilde. Ahí salieron unas declaraciones que me gustaron mucho de apoyo de Albert Pujol y de Mike Trout, los angelinos. Albert Pujol es una línea, por cierto. Y los dos deshaciéndose en elogio de Vladimir, pero sobre todo destacando no solo sus cualidades deportivas, sino sus cualidades humanas, la sencillez, la humildad. La verdad que, bueno, es un motivo de satisfacción no solo para él y su familia y para el deporte dominicano, sino para el país en general. Así es. Sin lugar a dudas. Y volviendo al tema del turismo y particularmente en el caso de Santo Domingo, es bueno recordar, Mario, que Santo Domingo fue el primer destino turístico del país. El primero. Sí. Antes que La Romana, antes que Punta Cana, Puerto Plata. Fue el primer gran destino turístico del país. La Semana de Amistad Dominico-Puerto Rico. Yo recuerdo, en aquella época, la verdad que hay que hacer un reconocimiento muy especial siempre a don Ángel Meolán. A don Ángel Meolán. Yo recuerdo en aquella época, mira que soportó inclusive burla. La gente decía, ¿dónde están los turistas de Meolán? Bueno, miren la visión que tuvo, miren lo que se ha convertido el turismo. Se preguntaban en los desfiles de carnaval y en los desfiles de esos eventos, sobre todo la Semana Dominico-Puertorriqueña, se preguntaban, ¿y los turistas dónde están? Y otros respondían, en la cabeza de Meolán. Bueno, pues aquí están. Todavía Santo Domingo no ha logrado asumir el sitial que le corresponde como un gran destino de ciudad. Todavía no lo ha conseguido. Sigue teniendo todas las condiciones del mundo, pero nosotros hemos descuidado mucho el producto turístico de la capital. ¿Cuál es el producto turístico de una ciudad? Básicamente los servicios, cosas tan elementales como la seguridad, la calidad del espacio público, la calidad de servicios como el tránsito, la seguridad, todas esas cosas son fundamentales. Y eso durante mucho tiempo, durante muchos años, lo hemos descuidado y no hemos logrado presentar el perfil de una ciudad atractiva. Hay que recordar que los grandes destinos turísticos de diferentes países del mundo, los países turísticamente más avanzados, no son los destinos de sol y playa, son las ciudades. Son ciudades como Nueva York, son ciudades como Madrid, como París, como Berlín, como Londres. Ahí es que va la gente. Miami. Claro. Pero está ahí cerquita, Claro. Buenos Aires. Río de Janeiro. Correcto. Y todas esas ciudades y todos esos países tienen playas y tienen muchísimos lugares, tienen muchísimas ofertas complementarias desde el punto de vista turístico. Pero el gran atractivo de un país generalmente son sus ciudades. Lógicamente nosotros hemos tenido la suerte de contar con un desarrollo turístico importante en las áreas de sol y playa. Perfecto. Eso ha pasado en Punta Cana, en La Romana, en Puerto Plata, en Juan Dolio, en Las Terrenas, en Sosúa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos más.
podemos hacer más. Entonces, lógicamente, estamos ahora, yo pienso que caminando bien en ese sentido. Tenemos una autoridad municipal representada por el alcalde David Collado, que está tomando muy en serio crear las condiciones para hacer de Santo Domingo una ciudad más limpia, bonita, ordenada, amable, segura. Ordenada. Es decir, eso se está trabajando. Se ha abordado el tema del malecón, se ha abordado el tema de la iluminación pública, se está trabajando también en el rescate de las áreas verdes. Esas son cosas importantes, pero sobre todo los servicios. ¿Qué nos falta a nosotros? Y es uno de los grandes déficits en materia de servicios. Nos falta, por ejemplo, la regulación de algunos servicios vitales, como es el caso del tránsito. Ese desorden que ha persistido en la ciudad de Santo Domingo históricamente, peor que en cualquier otra ciudad de la República Dominicana, porque a veces no echan la culpa, es que somos dominicanos. No, en Santiago hay mucho más orden. Claro. Pero históricamente, y te va lo mismo a La Vega y te encuentras con orden, y te va a Puerto Plata y te encuentras con una ciudad más ordenada desde el punto de vista del tránsito. En eso no hemos logrado avanzar mucho en la ciudad de Santo Domingo, pero ahora tenemos, lógicamente, la plataforma de la nueva ley de tránsito, se conoce como el Intran, con un equipo que está asumiendo la responsabilidad en coordinación con todos los demás organismos y dependencias que tienen que ver es un gran con reto, esa área. Es un gran reto, pero hay que trabajarla. Para mí, la mayor responsabilidad es el ejercicio de autoridad para que se cumplan las normas. Por ejemplo, yo siempre llamo la atención de por qué nosotros no hemos logrado establecer en nuestras ciudades un sistema de parada, donde el pasajero, donde el ciudadano que espera un servicio de transporte se detiene y espera la unidad correspondiente. En todas las ciudades existe eso, la parada. No. Aquí el ciudadano se para aquí, aquí y aquí. Y tú ves los carros de concho, una aberración que no debería existir en ninguna ciudad organizada del mundo. Sobre todo con las las voladoras, como le llaman a esas guaguas desvencijadas, que muchas veces andan en las calles de la ciudad. Y el transporte colectivo, es decir, el transporte de mayor capacidad, compitiendo por un pasajero. Y tú ves que se entrecruzan, se interceptan, se rebasan de manera temeraria por un pasajero. Eso tiene que superarse. Claro. Eso tiene que superarse. Y hay otro aspecto importante. Y no es con arbitrariedad, no es con autoritarismo. Es aplicando la ley. Claro. Punto. Mire, esta es la ley, y además, hay que cumplirla. Y además, hacer un esfuerzo de educación. Mira, yo tuve una experiencia en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el periodo 1998-2002, cuando fui secretario general en la gestión que encabezó Johnny Ventura como alcalde de la capital, que fue el de preparar una normativa para regular la publicidad exterior. Aquí había un gran desorden. Entonces, si tú recordarás que los techos de las grandes avenidas eran unos cruzacalles, que colocaban donde quiera y que cuando expiraban, es decir, cuando ya no servían para nada, se descolgaban. Y esa era la imagen de la ciudad. Y teníamos las paredes pintadas, los árboles pintados, con afiches, con pancartas, donde quiera. Y déjame decirte, ¿qué hicimos? Yo coordiné un equipo, hicimos una normativa que se definió como Reglamento Municipal de Publicidad Exterior, y entonces, ¿qué hicimos? No simplemente lo dictamos y lo anunciamos, no, inmediatamente desarrollamos una dinámica de corresponsabilidad y de compromiso de todos los actores que tenían que ver con el tema, y así invitamos a los partidos políticos, invitamos a las empresas de publicidad, invitamos a los promotores artísticos, invitamos a los ciudadanos, pero cuando decidimos poner en marcha el nuevo modelo de gestión de la publicidad exterior, el reglamento, entonces lanzamos una campaña de limpieza para tener la ciudad limpia y convocamos a la policía, a los bomberos, a la junta de vecinos y limpiamos y entregamos la ciudad limpia. Y después convocamos a los candidatos presidenciales. Ahí fueron Hipólito Mejía, Jacinto Peinado, ahí estuvo el PLD, todos los partidos, y se comprometieron. Y después convocamos a los representantes de los departamentos de prensa y propaganda de los partidos. Y luego actuamos. Cuando hubo candidatos a diputados que comenzaron a pegar, entonces
nos combinamos con la Fiscalía del Distrito Nacional y comenzamos también a aplicarle la autoridad. Entonces, eso es así. Esperemos que algo así podamos implementar. Luis José, nos queda mucho tramo por hablar, así que vas a tener que seguir viniendo por aquí con frecuencia. Sí, con muchísimo gusto. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Lejos de nuestro ánimo poner en duda las mejores intenciones que animaron al canciller Miguel Vargas Maldonado de intentar colocar al gobierno dominicano en posición de mediador con la finalidad de propiciar una salida democrática a la grave crisis de Venezuela. Un propósito sin dudas loable, pero angustioso, a todas luces ya muy a destiempo, y como se advirtió oportunamente, sin prácticamente la menor posibilidad de culminar en forma exitosa. Analizado al margen de los buenos deseos de encontrar un camino por demás de imposible avenencia con el gobierno de Nicolás Maduro, era una gestión natimuerta. Se hacía palpable además la ausencia y por tanto el aval de las principales figuras que representan a la oposición. Entiéndase Hernán Capriles, privado de sus derechos políticos, María Corina Machado, despojada de su investidura como diputada, Leopoldo López, cumpliendo el resto de su condena bajo prisión domiciliaria, y el popular y fugitivo exalcalde de Caracas, acogido al exilio. Desde antes podía preverse su fracaso. Bastaba con revisar el historial previo de las distintas y fracasadas mediaciones, en todas las cuales se hizo evidente el doble juego del régimen, animado del solo propósito de ganar tiempo y dejar que se vencieran los plazos constitucionales para el revocatorio, que hubiera obligado a celebrar nuevas elecciones en las que sin duda los elevados niveles de rechazo del gobierno le auguraban una derrota tan estrepitosa o peor que la que colocó el control de la Asamblea Nacional en manos de la oposición por mayoría abrumadora. No tomó nunca realmente en serio ni mostró la menor consideración Maduro por el diálogo. Y al hacerlo, no solo irrespetó a la contraparte opositora y a los cancilleres que estaban dando testimonio del mismo, sino también al gobierno dominicano en la persona del propio Danilo Medina, que se tomó muy en serio el empeño, participando y presidiendo las prolongadas sesiones, infructuosas en cuanto a conciliar los principales puntos, libertad de los presos políticos y elecciones democráticas con plenas garantías para la oposición y supervisadas por organismos internacionales. Pruebas hay sobradas. Mientras se celebraba una de las sesiones en Santo Domingo, en Caracas la segunda figura oficial, Diosdado Cabello, sobre quien pesan graves acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas, restaba toda posibilidad de avenencia al diálogo, afirmando el carácter irreversible de la situación política. Y ya para no dejar la menor duda de su hipócrita doble juego, se produce la ejecución del ex policía Oscar Pérez y a continuación la convocatoria adelantada y unilateral a elecciones presidenciales anticipadas, donde Maduro se presentará como candidato. Ha sido esta decisión precisamente la que ha colmado la copa y provocado el retiro del canciller de México y condicionado el de Chile a que Maduro desista de la convocatoria. Y siendo así, ¿con quién se pudiera continuar como supervisores de la gestión? ¿Acaso con Nicaragua y Bolivia, aliados ideológicos y estratégicos de Maduro? Viejo el dicho de que una retirada a tiempo equivale a victoria. Y ajustándose a la que postula que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, vale advertir que es mucho más corta la distancia que existe entre hacer el plausible cometido de mediador o el triste papel de tonto útil.
Ojalá no llegar a este punto. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con otra entrega de Teledebate en Noticias 16. Como siempre, les recomendamos no moverse de frente a sus pantallas para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal. Y más adelante ya pues la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener muy al tanto de todo lo que ha ocurrido de importancia en el país y en el resto